Hola, muy buenas a todos. En este vídeo quiero enseñarte cómo estamos arrancando tocones en olivos que están a 2 pies y que bueno, pues nos pueden estorbar a la hora de la recolección con paraguas de 2 pies de boca ancha. En este caso esta finca, como enseñaré, pues son tocones que llevan ya mucho tiempo cortados, están bastante podridos y veréis cómo lo estamos haciendo. Os presento un olivar como hago siempre. Esto es un olivar picual de marca 11x11 o 10x10 más o menos al 3 bolillos, de secano estricto. Yo llevo con esta finca justamente 1 año y 1 mes. Es una finca que tenemos en recuperación. El otro día decía un compañero en un comentario que si no hay fincas sin recuperación, pues bueno, yo la finca que estoy gestionando de hace mucho tiempo pues están ya en plena producción, pero esta finca en concreto pues está en recuperación, entonces pues hay que decir que está en recuperación. Esto es un olivar que tiene pues una cierta edad, no son muy gordos porque la gestión que se ha tenido anteriormente no ha sido muy apropiada, pero bueno, son olivos que tienen en torno a 60-70 años. El olivar presenta pues un buen estado de cosecha, un crecimiento más o menos bueno para la situación de esta finca. Esta finca, pues si veis que tiene mucho empalillado en muchos sitios, es derivado de pues, daños de la recolección, una mala poda, aquí no se quitaba bien la hierba, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí, si estáis viendo, pues ya hay bastantes tocones en el suelo. Lo que estamos haciendo es eliminar el tocón que nos puede dar problemas a la hora de la recolección. Como veis, aquí veis los tocones ya quitados del medio. Estos tocones intentamos quitarlos con la pala del tractor y el problema que teníamos es que no era suficientemente fino y hacíamos daño en las patas. Entonces pues hemos alquilado esta máquina que os pongo ahora mismo en pantalla, una giratoria de 9 toneladas, la hemos alquilado en Hyundai en Córdoba y bueno, pues el coste más o menos de la máquina son 140 euros más por día, más me parece que son unos 6 o 7 euros de seguro diario. Entonces lo que estamos haciendo es esto precisamente, que es arrancar estos tocones. Os voy a enseñar tocones que no están arrancados precisamente aquí, para que veáis cuál es el problema que puede presentar realmente a la hora de la recolección y por qué estamos invirtiendo este dinero y este tiempo en hacer esto. Pues mirad, si nosotros venimos con un paraguas de 2 pies, este olivo perfectamente se puede coger en este sentido. Aquí puedes entrar aquí y coger uno o coger otro. También se puede coger por un lado y se puede coger por el otro con el paraguas de 2 pies. Problema que ese tocón realmente no está más o menos pegado a la pata aquella. De hecho, lo más seguro es que sean hermanos, pero como está podrido, pues le pega un toquecillo y de momento se descarna. Dirá, bueno, esos olivos van a empezar a sufrir dentro de un tiempo. Nosotros hicimos una prueba ahí hace 3 semanas y los olivos están intactos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros entramos aquí con el paraguas y si no lo vemos bien, le vamos dando golpes con el paraguas a los tocones, vamos a romper la bandeja del paraguas seguro. También podemos ponerlo encima y vibrar encima de un tocón, es casi síntoma de rotura del cajón también. Y luego otra cosa que pasa, que la recolección a precios de paraguas de 80 euros por hora, lógicamente toda la pérdida de eficacia que tengamos en la recolección, pues al final va a repercutir directamente en los costes de la recolección. Luego pasa otra cosa, aquí esta finca, como digo, está en certificación ecológica, lleva 1 año, que es lo que yo llevo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros cuando venimos aquí con el laboreo y con el intercepa, mucha hierba que estáis viendo aquí debajo del olivo es hierba que no se puede quitar porque tenemos los tocones, ¿veis? Ese tocón que está ahí, intentas quitar la hierba, la mata esta, un segundillo. Ahí. Ese tocón que estáis viendo ahí, ese tocón hace que el intercepa muchas veces no toca con la varilla, quizás lo toca demasiado muy cerca al eje de rotación y muchas veces se parte por los rodamientos, se dobla el eje, se parte, en fin, el intercepa, hay muchísimas averías por culpa de los tocones. Luego pasa lo mismo, si nosotros venimos a coger de abajo arriba, porque aquí no cabe el paraguas, por ejemplo, que aquí en este caso sí cabe, pero lo primero, te encuentras una anchura más, con lo cual te puede hacer que en lugar de coger el olivo en una sola vez, lo tengas que coger en 2 veces. Luego eso te puede romper la bandeja y luego pasa otra cosa, que tú a lo mejor estás entrando aquí porque te pilla mejor aquí en este sentido y lo que ocurre es que el tocón se te queda muy pegado a tu bandeja, no puedes cerrar bien por allí y te tienes que dar la vuelta. Entonces todas esas operaciones de cuadrarte para poder hacer la recolección, pues lo que hace son aumentar los costes de operación y al final
tienes una recolección más cara, que al final es uno de los costes más grandes que tenemos a lo largo del año. Este olivar, lógicamente, pues todavía está en recuperación. El planteamiento que hay es dejarlo en pie y dejarlo, pero ya cuando el olivo se ponga bastante más grande. Pero ahora mismo, como hay muchos renuevos, hay muchas ramas que quitar y muchas cosas que preparar, pues estamos optando a hacerlo poco a poco, porque creo que es la opción más viable para esta finca. Pues nada, así lo estamos haciendo y seguiremos con el trabajo. Ya os contaré cómo va evolucionando a lo largo del verano.